El tema de esta predicación: la tumba vacía, Jesús vive. Cada año, en muchas iglesias, en muchos lugares, o aún la gente secular, el mundo, de alguna manera, celebra lo que es la Semana Santa o la Semana Mayor, o el día de resurrección, como aquí lo hacemos en la iglesia en esta mañana. Sin embargo, nos hace falta entender muchas veces lo que significa ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y para ello tenemos nosotros que irnos a los evangelios para abordar uno de los temas más importantes que encontramos en la Biblia, y es el tema de la resurrección. Los 4 evangelios nos hablan acerca de este tema importante que debe de ser vital y entendido para cada cristiano. La resurrección es el centro de nuestra fe cristiana. Por eso estamos aquí, porque Jesucristo resucitó. Y también usted y yo, el día que partamos de esta tierra, tenemos la certeza y la esperanza que así como Él resucitó, también lo haremos para vida eterna con Él. Por eso la palabra de Dios es importante, es el principal plan redentor de Dios para con el hombre en esta tierra. El plan de la resurrección a través de Jesucristo. Por eso esta mañana Dios quiere que revisemos y tengamos claro qué significa cuando ese primer día de la semana fueron a la tumba de Jesús y no encontraron su cuerpo. En Juan capítulo 5 versículo 28, previamente Jesús les había hablado a sus discípulos de este momento que registra Lucas 24. Y en Juan 5 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que Juan registra es acerca de ese momento cuando el ser humano le tocará partir de esta tierra. Según Juan registra que el tema de la resurrección es inminente en la vida del hombre. Algunos para salvación eterna, aquellos que hemos creído en Jesucristo y en sus promesas, y para condenación para aquellos que han rechazado el mensaje del evangelio. Por eso esta mañana Dios nos da esperanza. La Biblia nos habla en cuanto al tema de la resurrección. El libro de Job, por ejemplo, en Job 19:26, dice Job: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. El Salmo 16:9 nos habla y dice el salmista: mi carne también reposará confiadamente. Y a lo largo de la Biblia encontramos el tema de la resurrección. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de esa promesa que Jesús vino a cumplir a esta tierra, dándonos a los cristianos la promesa que después de esta vida, la muerte es una puerta que se abre para una resurrección eterna con nuestro Creador. La Biblia nos habla en este momento acerca de ese momento cuando Jesús fue a la cruz. Vamos a tener un poco de introducción antes de abordar el pasaje, y voy a pedirle que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21, antes de abordar el pasaje. La esperanza de la resurrección siempre ha estado en el corazón y la fe y en la fe de los cristianos. Y nos habla de algo muy importante. Primero a los Corintios 15, 20, el apóstol Pablo nos habla de este tema importante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Lo que Corintios nos habla es que la muerte se establece como una puerta, la cual nos llevará a la vida eterna con nuestro Dios. Cada uno de nosotros experimentaremos lo que es la muerte. Tarde que temprano pasaremos de esta tierra. Pero hay una promesa que Jesús nos deja a nosotros, que así como Él resucitó, todos aquellos los que hemos creído en Él, de igual manera vamos a resucitar. Y eso es lo que produce la esperanza cuando vamos a un funeral. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que un día vamos a levantarnos de la tumba, así como Él lo hizo por su promesa que nos deja en su palabra. Dice el versículo 26, de ahí mismo donde estamos: y el postrer enemigo, que
que será destruido es ¿quién, hermanos? La muerte. La muerte ya no tiene la potestad sobre aquellos que hemos creído en Jesús. Ya no tiene esa facultad de traer dolor. Obviamente nos duele en ese momento cuando perdemos a un ser querido, porque ya no lo veremos, pero tenemos una esperanza. Dice este texto: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, hablando de Jesucristo. Cuando él fue a la cruz y llevó nuestros pecados, y al tercer día de la tumba se levantó, él sujetó todas las cosas debajo de él, teniendo la autoridad sobre la misma muerte. Por eso la palabra de Dios nos habla de lo importante que debe de ser el tema de la resurrección. Hoy celebramos ese tema en este lugar. Estamos aquí porque tenemos esperanza. Hemos venido a este lugar porque Jesús prometió darnos vida y vida en abundancia. Y recordar ese momento cuando después de 3 días en la tumba, Él se levanta con poder y gloria para mostrarnos y recordarle en su momento a los discípulos lo que Él previamente les había dicho. El Salmo 16:9, no lo busque, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. David dice que él tiene la certeza que después de que él muriera, tendría la seguridad que él descansaría en su Creador. Y yo no sé si tú tengas dudas de esto. No sé si quizás en tu vida ha llegado el temor y has llegado a pensar: ¿será que realmente lo que me predican y me hablan de Jesús es verdad? Déjame decirte que la palabra de Dios es infalible, no cambia y siempre nos da promesas. Concluye el versículo 10 del Salmo 16: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, en Hechos 4, versículo 9 y 10, vamos a ir a esa cita. Después de el momento en el aposento alto, cuando son ahí ministrados por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 4, versículo 8 al 10, nos habla de este momento crucial acerca del tema de la resurrección. Dice Hechos 4, versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro dice: ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos y Él es el que vive. Y esto debe de producir confianza en nuestras vidas esta mañana. Nos hemos levantado temprano con el deseo de buscar de Dios y que Él nos ministre, y esta es la palabra que Él nos da. Jesucristo no se quedó. Hay una tumba en el mundo que a lo largo de los años se recuerda que el cuerpo que fue depositado no está ahí, y fue la tumba donde Jesucristo, cuando se levantó al tercer día, dejó en ese lugar. Por eso esta mañana Dios quiere que revisemos en su palabra acerca de lo importante que es la resurrección. Y con esa introducción vamos a ir entonces a ver algunos aspectos que encontramos en el Evangelio de Lucas acerca del tema de la resurrección. Número 1, vamos a ver la tumba vacía. Los 4 escritores de los evangelios abordan el tema de la resurrección. La muerte es simplemente la puerta que se abre y seremos llevados a la gloria eterna cerca de nuestro Dios y Creador Redentor. Dice Lucas 24, versículo 1, el primer día de la semana. Ahora recordemos que en el calendario judío no existe los días como lo tenemos en nuestro calendario: lunes, martes, miércoles. Eso no existe para ellos. Para ellos el día central es el sábado.
y a partir de ahí hay una contabilidad, un día después del sábado, 2 días después, 3 días, 4 días, etcétera. Porque el sábado es el día en el cual ellos descansan y buscan, de acuerdo a los 10 mandamientos, la presencia de Dios. Encontramos entonces que el primer día de la semana, que equivale para usted y para mí, es el domingo. Es el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, dice el texto, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Encontramos entonces que la palabra nos habla que fue muy de mañana. El primer día, el domingo, un día después, se levantaron. Jesucristo había sido crucificado y depositado su cuerpo en la tumba. Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús previamente les había dicho a los discípulos de este momento, pero ellos lo habían olvidado. Y vamos a ver esta profecía que Jesús pronuncia y asimismo cumple en lo que Lucas registra en el capítulo 24. Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y ¿qué dice? Y 3 noches. Y encontramos entonces que Jesús, cumpliendo esa profecía, encontramos entonces en Lucas 24 que fueron a buscar el sepulcro. Allá atrásito en Lucas 23, versículo 50, encontramos el contexto de este momento, que no hay que perder de vista. Lucas 23, 50, porque la pregunta es, ¿por qué vinieron al sepulcro? Lucas 24, 1 dice que muy de mañana vinieron al sepulcro. La pregunta es, ¿por qué? ¿O a qué vinieron? Y la respuesta la encontramos entonces en Lucas 23, 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios. Nos habla que este José de Arimatea conoció de las cosas de Jesús. Y fue un hombre que caminó con él. Su fe la vemos reflejada aquí en el capítulo 23. Y no había consentido el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, José de Arimatea estuvo en desacuerdo en todo lo que realizaron para crucificar a Jesús. 52. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era de día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron. ¿Cuándo? Es decir, las mujeres fueron con José de Arimatea. Prepararon ellas, según el texto dice, especies aromáticas. No podían hacerlo el sábado porque era un día de reposo, pero sí fueron el primer día. Por eso Lucas dice en el capítulo 24 que fueron el primer día de la semana muy temprano al sepulcro, porque ya habían preparado previamente las especies aromáticas. Versículo 56 concluye: conforme al mandamiento. No pudieron hacer esto el sábado, pero sí comenzaron a hacerlo el domingo, el primer día de la semana. Dice que se fueron muy de mañana. Ahora, este evento importante que encontramos en Lucas, también lo registra Marcos 16:1 y Mateo 28:1. También lo registra Juan capítulo 20. Y cada uno dando una perspectiva diferente en cuanto a ese hecho cuando van al sepulcro. Por ejemplo, en Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Mateo dice que fue al amanecer. Marcos 16:1 dice que fue, en el versículo 2, que fue muy de mañana, ya saliendo el sol. Juan dice que aún estaba oscuro en Juan 20:1. Y encontramos entonces que cada uno de ellos tiene una perspectiva de ese momento. Debió haber sido crucial en sus vidas. Jesús
había prometido levantarse de la tumba. Ellos fueron a constatar si era cierto de ese momento, que eso había pasado. Y dice el versículo 2, el versículo 3, el versículo 2 de Lucas, perdón. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Encontramos entonces de que Lucas 24:2 nos habla que cuando las mujeres fueron a querer llevar las especies aromáticas, encontraron entonces que no había, que la piedra estaba removida del sepulcro. Versículo 3 de Lucas 24, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Encontramos entonces que el pasaje nos habla de que cuando fueron en ese momento no encontraron el cuerpo de Jesús. La tumba estaba vacía. Dice el versículo 4, y aconteció que estando ellas perplejas por esto. Eso les impactó a ellas. El llegar a la tumba y no encontrar el cuerpo. La piedra estaba removida. Cuando ellas llegaron ya no encontraron nada ahí. Dice el versículo 4. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Déjeme decirle que este pasaje debió haber sido impactante para la vida de ellas. Mateo capítulo 27, versículo 64, nos habla de que había una guardia que se puso para resguardar la tumba donde Jesús, su cuerpo, fue depositado. Y esto lo sabían las mujeres que vienen en ese momento a la tumba. Déjenme darle el contexto de por qué fue tan impactante cuando ellas llegaron a ese lugar. Dice Lucas 24:4 que quedaron perplejas por el acontecimiento que estaban presenciando en ese momento. Porque Mateo 27:62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Encontramos entonces a los fariseos, a los líderes religiosos, recordando las palabras de Jesús que pronunció que iba a resucitar al 3er día. Dice el 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten o lo roben, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y esto nos habla entonces que en la tumba donde Jesús, su cuerpo, fue depositado, había una guardia romana. Pilato la designó. Esto estaba, las mujeres estaban conscientes de ello, que había una guardia. Dice el versículo 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y encontramos entonces que fue un lugar el cual estuvo resguardado por los soldados romanos. No estaba solo el lugar. Por eso cuando las mujeres llegan a ese lugar fue impactante lo que estaban presenciando. Ellas sabían que la guardia había sido dirigida a ese lugar. Nunca imaginaron encontrar lo que ellas encontraron en ese momento. Por eso Mateo 28 versículo 2 dice que hubo un gran terremoto. Hubo un relámpago, algo sucedió de manera sobrenatural en esa tumba. Porque pudo producir que aún la misma guardia no pudo detener lo que Dios había establecido, ir a levantar a Jesucristo de entre los muertos. Dice Mateo 28, versículo 2, para continuar con la línea que Mateo viene hablando acerca que Pilato manda a una guardia para resguardar que los discípulos no fueran a robar el cuerpo de Jesús. Mateo dice 28, versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, ¿un qué? Y esto nos habla que Dios intervino en la resurrección de Jesucristo. Una revelación divina. Un mensajero de Dios
Dice Mateo, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. Y esto debió haber sido impactante en ese momento. No fue ninguno de los discípulos. Ahora la pregunta que surge en este versículo: ¿y la guardia? ¿Los soldados romanos? ¿Qué pasó con ellos? Dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo los guardas, ¿qué dice? Y esto nos habla que estos guardias o la guardia romana, al presenciar este acontecimiento, les produjo miedo y temor. Porque estar delante del Dios de la Biblia, del Dios Altísimo, lo que produce es temor en aquellos que lo ven. Y vemos entonces a los soldados romanos, fueron testigos de este acontecimiento sobrenatural. Dice que tuvieron miedo los guardias y temblaron y se quedaron como muertos. Obviamente, estar delante de la presencia de un Dios 3 veces santo, lo que produce es ver nuestra vida de pecado y no podemos quedar de pie frente a la santidad de Dios. Y dice la Biblia que estos hombres quedaron como muertos. Versículo 5 de Mateo 28, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid a ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y estas palabras deben de producir en tu vida, como hijo de Dios, esperanza. Jesucristo no está en un lugar donde están los muertos. Jesucristo vive. Y por eso la iglesia permanece viva después de 2000 años, caminando con un Cristo de poder. Por eso la gente no entiende que gente como usted y como yo estemos tan seguros, que tengamos la certeza que caminamos no detrás de un fanatismo. Creemos detrás de una realidad, que el mismo Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Mateo 28, versículo 11, allá adelantito. Esto es muy importante, iglesia. Estamos hablando de la parte central de nuestra fe cristiana. Si usted y yo no tenemos seguro esto, el tema de la resurrección, estamos entonces detrás de una ideología de hombre. Estamos aquí porque Cristo vive. Nos hemos despertado temprano el día de hoy porque hemos confiado en sus promesas, que seguimos a un Cristo vivo, a un Cristo que está a la diestra del Padre. Dice Mateo 28, 11, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Obviamente les impactó el momento a estos guardias. No pudieron detener la experiencia. Por eso dice Lucas que las mujeres pusieron su rostro hacia la tierra. Y dice el versículo 11, de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y vemos entonces a unos líderes religiosos aún incrédulos y perplejos. Viendo la realidad de la resurrección de Jesucristo, ellos se aferran a su incredulidad y al rechazo de Dios. Y sabe que esto nos habla de muchas personas que, escuchando de Dios, sabiendo el mensaje del Evangelio, en su corazón se aferran a la incredulidad y siguen rechazando las buenas nuevas del Evangelio. Versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fue un, como dicen secularmente, un secreto a voces. Quisieron manejarlo dando dinero a esta guardia para que ocultaran la realidad de la resurrección. Vamos a regresar a Lucas 24:3 para continuar con la primera característica, y es la tumba vacía.
Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y encontramos entonces un momento en el cual buscan el cuerpo de Jesús, pero no lo encontraron. La segunda característica de la resurrección, el mensaje enviado por Dios a través del ángel. Y lo encontramos a partir del versículo 4 en adelante. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y vemos entonces que Dios interviene. Hay una revelación, hay un mensaje de Dios en ese momento. Ese mensaje equivale a lo que usted y yo estamos leyendo a través de la palabra de nuestro Dios. Y como tuvieron temor, ¿tuvieron qué, hermanos? Porque cada vez que Dios habla a su pueblo, cada vez que Dios se revela a través de un mensaje, produce en aquel que lo escucha temor y reverencia. Porque no son palabras de hombre, no es mensaje de hombre, es mensaje del Altísimo. Y ellas estaban perplejas al ver el ángel que estaba enfrente de ellas. Ellas sabían que ver a un ángel representaba un mensaje del Altísimo. Dice el versículo 5 que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Y esto es lo que produce cuando Dios nos habla. ¿Qué produce, hermanos? Bajar nuestro rostro a tierra. ¿Por qué? Porque Dios el grande, Dios el poderoso está hablando a su creación. Y esto nos lleva a reflexionar. Hoy en la actualidad encontramos muchas veces que gente dice Dios me habla, y lo que encontramos es irreverencia. Pero según en el mensaje de Mateo 24:5 encontramos a unas mujeres que al tener un mensaje de Dios tuvieron ellas que postrarse a tierra, dice su rostro ponerlo hacia tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y encontramos entonces que tienen un mensaje de parte de Dios. Marcos capítulo 16 versículo 5 nos habla un poco más acerca de este momento que las mujeres están teniendo frente al mensaje de Dios en el ángel. Vamos a ir a Marcos capítulo 16 versículo 5. Recordemos que a lo largo del Antiguo Testamento encontramos que los ángeles fueron mensajeros de Dios. Cada vez que un ángel se presentó frente al pueblo o frente a un profeta, iba con un mensaje específico y determinado. Lo vimos en Isaías, en Ezequiel, en Deuteronomio. Dice Marcos 16:5: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué pasó, hermanos? Porque cada vez que Dios nos habla de su revelación, hay un impacto en el hombre. Marcos dice que se espantaron, mas él les dijo, ¿quién él? El ángel: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, y el que fue crucificado. ¿Qué dice? Iglesia del Señor, han pasado 2000 años y la iglesia debe de recordar y debe de entender que Jesucristo ha resucitado. Usted está aquí porque Jesús ha resucitado. Nos levantamos porque Jesús ha resucitado. La palabra de Dios dice en Marcos: Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El mensaje de Dios fue claro en ese momento para las mujeres, para los discípulos en ese momento. No vengan a buscar aquí a Jesús. Él no está crucificado. Él no está entre los muertos. Él está vivo y reina para siempre. No busquemos a Cristo en un crucifijo. Mucha gente equivocadamente busca a Jesús en una cruz. Él no está ahí. La Biblia dice, por la revelación que tuvo las mujeres en ese momento, ellas buscaban a Jesús en la tumba. Él no está en la tumba, iglesia. Él no está en la tumba. Jesús vive. Y si Él vive, aquellos que hemos creído en sus promesas, viviremos por encima de la muerte. Nos dolerá perder a un ser querido, pero tenemos la certeza que un día, cuando partamos de esta tierra, estaremos juntamente con Él y con nuestro Redentor. Amén.
Esa es la revelación del mensaje divino que le dio el ángel a las mujeres. No se asusten. Jesús no está aquí. Él ha resucitado. Mirad el lugar en donde le pusieron. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos. Y aquí viene el mensaje. La revelación, el mensaje divino hacia las mujeres, ¿cuál fue? Vayan y compártanlo. Por eso tenemos que compartir a los demás que hay esperanza en Jesucristo. Si tú tienes problemas, si conoces a alguien que tiene problemas, si tú eres cristiano, no te quedes con la fe de Jesús, compártela a otros. Aquellos que sufren, aquellos que lloran, aquellos que tienen problemas, tenemos que decirles que hay esperanza en Jesús. Aquellos que están desahuciados, aquellos que se sienten amedrentados, tenemos que comunicarles que hay esperanza en el Cristo de la gloria. Dice el versículo 7, id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Versículo 8. Y ellas, ¿qué pasó? Se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Porque cada vez que tú le compartes a otro de Jesús, es cumplir con el mensaje del Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. Las mujeres dice que fueron como huyendo del sepulcro. Se fueron corriendo. El mensaje estaba claro. Jesús no está en la tumba. Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos. Porque les habían tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y encontramos a un grupo de mujeres que después de tener enfrente la revelación de Dios, les causó impacto. El mensaje fue contundente del ángel. Ellas tenían la certeza de que encontrarían el cuerpo de Jesús en la tumba. La tumba estaba vacía. El mensaje de Dios es: no busques entre los muertos al que vive. Por eso la iglesia permanece de pie. Por eso a través de los años hemos visto a la iglesia de Cristo siendo perseguida, muchas veces casi aniquilada, pero como Jesucristo es el que la sustenta, después de 2000 años en el siglo XXI, en San Bartolo, Morelos, Dios tiene a un grupo de personas las cuales siguen creyendo en el Cristo que se levantó de entre la tumba. Amén. Y por eso estamos aquí, porque tenemos esperanza. Una experiencia única que estas mujeres tuvieron. Mateo 28, versículo 8, registra de manera paralela el momento que Marcos está narrando acerca de ese momento cuando las mujeres vienen y buscan, pero encuentran al ángel, que fue el que quitó la piedra, que fue el que removió y el que estuvo ahí. Y dice Mateo 28, versículo 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, ¿y qué dice? Porque eso es lo que produce la resurrección de Cristo. Produce temor y produce, ¿qué dice? Gozo. Los cristianos, cuando hablamos del tema de la resurrección, tenemos que tener claro que puede existir el temor, ¿qué pasará? Pero a la vez tenemos gozo porque Dios tiene control de las cosas. Porque el cristiano, cuando estamos en un funeral, tenemos la tranquilidad de compartir a los demás de Cristo. A veces vemos a la gente que llora y ve que todo se acaba cuando partió el ser querido, porque el cristiano tiene la certeza de que por encima de la muerte hay un Dios que tiene control de las cosas. Y eso es la vida cristiana. Esa es la resurrección. Hay temor, pero hay gozo. Y el gozo significa de que Dios tiene control de todas las cosas, aún de la misma muerte. Saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas comienzan a procesar todo lo que está pasando en ese momento. No fue algo fácil lo que estaban viviendo ellas. Ellas comienzan a digerir todo lo que están viendo. La tumba está vacía. Hemos tenido una conversación con un enviado de Dios.
De repente todo se va, hay temor, pero también hay gozo. Y en esa mezcla de temor y gozo, ellas van corriendo, dice el versículo 8, y van corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, encontramos entonces que el mensaje de Dios produjo una mezcla de temor y gozo, pero ellas fueron y compartieron las buenas nuevas. ¿Sabe que cuando ellas inclinaron su rostro, vamos a regresar a Lucas 24:5? Lucas 24:5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, nos habla que hubo una mezcla del reconocimiento de la presencia de Dios. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y esta mañana, hermanos, iglesia del Señor, Dios nos recuerda que la muerte tiene un fin y se llama Jesucristo. Un día vamos a morir. Un día tendremos que pasar de esta tierra. Pero tenga la certeza, tenga la seguridad que si usted ha creído en Jesucristo, se levantará su cuerpo de entre los muertos. Y aquellos seres queridos que hemos visto que se han adelantado, un día estaremos juntamente con ellos, caminando por la eternidad con nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Que esta palabra pueda producir en ti esta mañana la certeza de decirle a tu hijo: nos levantamos muy temprano para buscar la presencia de Dios, y Dios nos recuerda que el día que nos separemos en esta tierra, porque tenga que morir yo o tengas que morir tú, un día nos encontraremos delante de nuestro Creador, y ahí estaremos por siempre. No tenga temor, iglesia. Confiemos en las promesas de Cristo. Mientras llega el momento de nuestra partida, hagamos como estas mujeres. Sigamos hablando de Jesús. Sigamos hablando y predicando a aquellos que no tienen esperanza, que hay un Cristo, que la tumba está vacía. El mensaje de Dios fue claro: no busques entre los muertos, no busques en la cruz, porque Jesús no está ahí. Él está a la diestra del Padre. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios gracias esta mañana.